Cultura de la Comuna de Sauce. Así que bueno, Mucho gusto. estamos, nos embarcamos en esta especie de conversatorios para seguir estando conectados desde el área de cultura con artistas, escritores, escritoras y demás. Felicitaciones, porque la verdad que siempre es interesante conocer a quienes son los hacedores justamente de todo lo que tiene que ver con la literatura y el arte en general, ¿no? Bueno, gracias. Sí, qué sé yo, o sea, es la forma que encontramos también, bueno, no solamente nosotros, sino todo el mundo de, de seguir teniendo esta relación y quizás podemos abarcar un poco más en la presencialidad lo, lo favorable de todo esto es que por ahí acortamos las distancias con la virtualidad y por ahí con la presencialidad se hace más complicado. Eso es lo favorable de todo esto. La sensación de adormecimiento en los pies, etiquetazo en los dedos y hormigueo en las manos pueden estar relacionadas a deficiencia de vitamina B. Llegar y esperar para volar y esperar llegar. Hola Ana.
Esperamos un ratito que se vayan sumando. Ahí me avisa Gonzalo que tiene un problema técnico, así que esperamos un ratito y vemos si lo soluciona y si no, bueno, arrancamos. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Había que inscribirse previamente o algo? No. Ah, listo, buenísimo. Gracias. No, porque ahí me dice Gonzalo que ya lo solucionó, así que en un ratito lo tenemos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches. Esperamos un ratito que se vaya sumando más gente y Gonzalo que tuvo un problema técnico y arrancamos. Hola Martina. Hola Diego, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Gusto verte. Sí, igualmente. Hola Mercedes. Hola, ¿qué tal? ¿Alguien tuvo problema con el link? ¿No? No. Yo tuve sí al principio, después Gonza me pasó uno por privado y pude entrar. Ah, bueno. Y a mí me pasó lo mismo que Lautaro. Sí, por eso me avisó Gonzalo, pero como seguía admitiendo gente y yo entré sin problema, por eso parecía raro.
Buenas noches, bienvenidos. Viendo que Gonzalo tiene un problema técnico, vamos a arrancar, si les parece. Bueno, la idea de este conversatorio es celebrando, digamos, el 2 de julio, que fue el Día del Editor de Revista. Por eso los invitamos a referentes de distintas editoriales. Ahí entra Gonzalo. Hola, Gonza. Gonza, ¿me escuchás? Bueno. Bueno, como les decía, invitamos a 3 editoriales independientes, Kevin Fanzine, Enramada, de Cortés Ediciones, El Arca del Sur y Mientras Tanto, que son publicaciones virtuales. Bueno, los invitamos para que nos cuenten su experiencia y su trabajo. Les aviso que este conversatorio va a quedar grabado y nosotros lo vamos a subir a las redes de la comuna para que sirva de material para gente que no se pudo conectar hoy. Si quieren empezar a contar más o menos su trabajo de cada uno. Hola, Gonzalo. Disculpen, estaba con computadora prestada tratando de que me pudieran ver, pero bueno, conseguí por lo menos hacer andar el audio en la mía. Disculpen la buenísimo. ¿En qué andaba? Bueno, yo estaba presentando el conversatorio, le estaba contando que las editoriales que fueron invitadas y para empezar más o menos me parece que estaría bueno que cuenten
Creo que se dejó de escuchar, Mechi. No, que decía de que cada editorial cuente la experiencia de cada una que se presentan. Me parece que se te cortó a vos el audio. Dale. Ah, perdón. Bueno, no, convoqué a algunas de las editoriales que están publicando hoy en día desde lo independiente publicaciones tanto en el formato fanzine como publicaciones seriadas, digamos, que llevan un recorrido número a número, digamos. Si bien a veces tiene más o menos continuidad, bueno, un poco la aventura de estos tres proyectos en común es esa. Así que bueno, si quieren contarnos un poquito qué hacen. Bueno, y además en el caso de Ale, especialmente también por lo que ha hecho en otros momentos, porque bueno, él ya va por su, no sé, tercera, cuarta aventura de serializar publicaciones, digamos. Así que bueno, si quieren contarnos, quien quiera empezar, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, si les parece, tomo la punta para presentarme un poquito y bueno, saber un poco cuál es digamos, la curiosidad, lo que les pueda interesar conocer al menos de la experiencia en la que he estado involucrado. Bueno, soy Alejandro Álvarez, digamos, estoy al frente actualmente de una publicación digital que se llama Mientras Tanto, pero anteriormente, bueno, con el Arca del Sur, como decía Gonzalo, que bueno, en realidad es un proyecto cultural que fue mutando en distintos formatos, algunos simultáneos, otros sucesivos, desde el año 1992 para acá. Y bueno, después hubo algunas otras publicaciones que no tuvieron, digamos, demasiados números, pero bueno, también significaron experiencias interesantes, como el caso de Hoja del Viento y La Barca del Sur, que es del año 2019. Y mientras tanto ya lleva 1 año y medio más o menos, y es una publicación solamente en formato de archivo PDF, bueno, un poco a tono con los tiempos en que las formas de distribución son más digitales que en papel en muchos casos, y bueno, también por una cuestión de posibilidades económicas y de tiempos, digamos, lo estoy haciendo en este formato. Pero en realidad me gustaría saber si hay alguna cuestión en particular sobre la cual les parezca más interesante enfocar un poco lo que se quiere contar de cada experiencia. A mí lo que me interesaba por ahí de tu experiencia, Ale, era esta cuestión de que, bueno, el Arca del Sur en su momento fue una publicación, yo no sé si pionera porque no conozco tanto el panorama de aquel momento, yo la percibí así, en ese estado, digamos, de una revista que estaba haciendo algo que no se estaba haciendo en aquel momento, pero además todo lo que duró, digamos. Me interesa por ahí recuperar un poco esa experiencia histórica. Si querés ahora, después de que los otros proyectos se presenten, nos contás un poquito de eso, ¿puede ser? No sé, Martina, que estás por enramada, no sé si está la gente de Kevin. Bueno, ¿querés seguir, Martina? Dale, ahí sigo. Bueno, hola a todos y a todos. Bueno, yo soy Martina, pertenezco a Corteza Ediciones, que es una editorial de Santo Tomé. Lo que Gonza decía en Ramada fue una publicación que hicimos, ya no me acuerdo hace cuánto, pero bueno, tiene 4 números. Nosotros en realidad publicamos poesía en el formato libro, pero bueno, en un momento, por los costos y por como que nos llevaba mucho tiempo armar un libro de poesía, decidimos tirarnos más para el fanzine, como para darle como dinamismo, porque si no nos quedábamos colgados ahí años y años con un libro y no... Y nada, como que
esto del fanzine está re bueno porque te permite trabajar en menos tiempo, más barato, bueno, todo lo que seguro saben sobre el fanzine. Y aparte lo que tiene Enramada es que es una publicación que tiene continuidad en sí misma, o sea, un escritor elegía a otro escritor y la ilustradora o el ilustrador elegía a otro, entonces era una cadena así. Y bueno, estuvo bueno porque bueno, permitió como conocer personas, no sé, crear contactos sobre todo conocer el laburo de sobre todo ilustradores, porque como nosotros somos más de las letras, digamos, no teníamos mucha idea de ese palo. Y bueno, eso por ahora. Bueno, ahí justo llegó David de Kevin Fanzine, así que también se va a poder presentar ahora. Justo nos estábamos presentando, David, así que si puedes contarnos un poquito de qué se trata Kevin. Tenés el micrófono muteado. Hola, ¿ahora sí? Sí, ahí se te escucha. Buenísimo. Bueno, yo soy David y formo parte del equipo de Kevin. Nosotros somos un fanzine que hace año y medio que arrancamos. Empezamos supongo que como todos empiezan con hacer algo para uno mismo, para expresarse, y poco a poco fue creciendo o transformándose en algo que se salió de nuestro control, por decirlo así. Ahora estamos en el número 15 y bueno, seguimos haciendo más y más. Bien. No sé si querés contar algo más, David. Sí, en realidad tengo un montón de cosas para contar. Sí, por supuesto. Supongo que, no sé qué hacen ustedes, pero por ejemplo nosotros empezamos Kevin con esa idea de tener un espacio donde expresarse. Supongo que eso es lo más importante de nuestra revista, lo que nos hace seguir sacando números. Incluso siempre pensamos que si no tuviéramos la devolución del público, nosotros mismos la llenaríamos con nuestro propio contenido. Sí, un poco eso era lo que quería preguntarles a continuación. ¿Cómo surge esta idea de decir, bueno, vamos a editar y lo vamos a hacer en este formato? Digamos, bueno, un poquito Martina contó ahí en Ramada, y ustedes están con otro fanzine ahora también, Martina, ¿puede ser? O yo estoy un poco perdido con la cronología de Corteza. ¿Hubo un fanzine llamado Corteza también? Perdón. No, solo en Ramada. Bien. Bueno, ¿cómo surge esta idea y cómo llegan ustedes a la publicación seriada e independiente, digamos? ¿Qué es lo que los lleva a eso? En mi caso, permiso, no sé cómo va esto, pero en mi caso, por ejemplo, yo tuve una experiencia con el mundo editorial una vez que me gané un premio de Ingenia e intenté hacer mi propia editorial. Nunca encontré, digamos, nunca me sentí a gusto con ella y nunca encontré bien el modo de expresarme, lo que yo quería hacer, las herramientas que quería usar. Y llegó el fanzine, de alguna manera, como esa revistita callejera, que a su vez es como un engranaje que puede ser algo más grande, y me daba las herramientas necesarias. Era el formato perfecto, la cantidad de hojas nunca estaba establecida, podía ser 5 hojas, 10 hojas, podía ser un formato libro, podía ser una hoja 4 plegada, era perfecto, te daba todas las cosas que siempre busqué. Buenísimo. Disculpa. Sí.
Sí, estaría bueno que cuenten alguno de los chicos alguna de las chicas que cuenten qué es un fanzine, porque algunos no saben qué es. Ahí más o menos David lo estaba describiendo en las formas que se podía hacer, pero estaría bueno que cómo se llega a eso, o qué es. Bien, si quieren introduzco brevemente el por qué el fanzine y por qué estamos hablando de eso y después cada uno da su concepto, digamos, o qué entiende, porque tampoco hay una definición tan unívoca. Fanzine viene con la misma terminación que el magazine, digamos, es una revista, una publicación periódica hecha por fans, entonces tiene, digamos, un acabado, una lógica más casera, digamos, en sus orígenes, y surge un poco con esta idea de que a través de la reproducción casera, digamos, ya sea la tecnología de la fotocopia o de la impresora en casa, cualquiera puede hacer una publicación, digamos, al menos en el sentido físico del término, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, en realidad se va enriqueciendo con toda una diversidad. Si uno ve en la totalidad de los fanzines, hay fanzines que son súper profesionales y tienen una estética, qué sé yo, el primer Arca del Sur difícilmente fuera un fanzine, digamos, pero a la vez participa un poco de este espíritu y por eso lo pensé acá, digamos. Hay fanzines que son más elaborados y hay fanzines que son una hoja fotocopiada y plegada, digamos. Tiene toda una diversidad de realizaciones posibles. No sé si quieren agregar alguna cuestión sobre qué consideran ustedes un fanzine o cómo dialogan las publicaciones que hacen ustedes con este concepto del fanzine. Bueno, en el caso del Arca del Sur, bueno, en aquel momento yo no sé si ya existía la expresión, digamos, el concepto de fanzine, probablemente sí, pero al menos yo no lo manejaba como para identificar la publicación. Era en realidad lo que empezó siendo el Arca del Sur fue primero una especie de suplemento dentro de una publicación que se llamaba Inventario, que pretendía hacer, digamos, una especie de revista, digamos, de tipo publicitario, que tenía auspicio, una especie de esa especie de guías comerciales que han habido en estos años. Y en realidad enseguida se independizó de eso y se convirtió empezaron siendo 8 páginas, en realidad, y se convirtió enseguida en una publicación de 28, 32 páginas, según las posibilidades la cantidad de auspicios que se lograban para poder bancar la impresión, porque la idea era que fuera una publicación autosustentable desde el punto de vista económico, pues no había otra manera de poder darle continuidad en aquel momento a una publicación de esas características, ¿no? Sea una revista que era un cuarto de hoja A4, armada, diagramada, armada, como digamos, abrochada con los pliegos abrochados al medio, con refilada, con todo lo que implica una impresión en offset, en blanco y negro, y bueno, con una cantidad de páginas que no bajaba de 24, 28 páginas, y una periodicidad que, estuvo entre lo mensual, lo bimestral, llegó a ser trimestral, pero claro, fueron casi 20 años en el interín que hubo que ir atravesando, y básicamente comenzó siendo una forma de resistencia cultural, por así llamarlo, porque en aquel momento estaba en auge toda la ideología neoliberal a través de, en Argentina a través del menemismo, y ya se empezaba a mostrar la hilacha, todo eso, en materia de políticas sociales y culturales, y la motivación de hacer este tipo de cosas pasaba por ahí, por generar un foco de un pensamiento alternativo, un poco una suerte de resistencia cultural,
aunque es como demasiado impulso decirlo así. Pero esa es la idea, era plantear una resistencia a esto que estaba ocurriendo, ¿no? En todos los planos. Bueno, ¿y cómo han vivido ustedes la relación con el público, digamos? Porque, bueno, para quien no conoce, tal vez el tema de la publicación independiente permite otro tipo de vinculación con el público. Tiene quizás sus desventajas de no ser una cuestión masiva, pero permite un cara a cara que de otra manera uno perdería, digamos. ¿Cómo lo viven ustedes a eso? ¿Lo viven o lo han vivido? En nuestro caso, nos hemos encontrado que hay una gran cantidad de personas que buscan expresarse o quieren hacerlo y generalmente siempre terminan agrupándose en las redes sociales. Instagram, los blogs, los WordPress, pero muy pocos espacios le dan lo físico. Cuando nosotros presentamos la revista, que en realidad empezamos a escribir nosotros mismos, apareció de la nada, todos querían publicar algo, nos preguntaban cuánto espacio podíamos, de qué se trataba, si había alguna temática, y siguiendo la línea de que nosotros solamente queríamos darle a la gente un lugar donde expresarse, no, fue muy bien recibido eso. Claro, en nuestro caso, en Ramada, como no tiene esa lógica, me parece que tiene Kevin Fanzine, que es como más democrático, por así decirlo. Como que nosotros seleccionamos los autores, digamos, para publicar poesía, porque es un fanzine de poesía. Bueno, eso es como que achica bastante el público, porque es como, bueno, es ese mundo, digamos. Y también nosotros teníamos, no sé, como más participación, por así decir, antes de la pandemia, cuando estaban las ferias y demás, y ahora es como que la verdad que estamos remuertos en ese sentido de intercambio con el público, porque vivimos en el formato físico y no en el formato digital, y en ese sentido, bueno, necesitamos volver a las ferias, me parece. Ale, ¿querés contar algo de la relación con el público? David, se está haciendo un acople en los dos micros, me parece. Disculpen. Ale, creo que no se te está escuchando. No se escucha, Alejandro. Ale, fíjate, te vemos hablar, pero no te escuchamos. No. Mientras tanto, le preguntaban acá a Martina por el chat si no tienen alguna forma de digitalizarlo. ¿Se escucha? Ahí está. Bueno, queda pendiente la pregunta para Martina. Ahí está. Contanos, Ale, si tenés ganas, cómo vivieron la relación con el público. La relación, digamos, superó todo lo que imaginaba, porque al tener continuidad se hizo como previsible la salida de la revista y eso generó un vínculo con la gente que la recibía de alguna manera. Como era una publicación en papel, pero de distribución gratuita y de bolsillo, digamos, caía simpática por eso, porque era un formato muy poco habitual en aquel momento, aunque no fue el primero tampoco en Santa Fe.
Anteriormente, bueno, yo tomé un poco como referencia una publicación que hacía la disquería y librería Submarino Amarillo, que sacaron 2 números nada más, pero también otra que se llamaba La Red, que también era una hoja A4, pero una hoja 4 plegada, que la hacían Horacio Rossi, Oscar Agú y Teresa Busonato, que, bueno, de otra generación mayor, pero que, bueno, se convirtieron en referentes también para mí en ese aspecto, en la relación además con el ambiente de la poesía en Santa Fe. Y decía que, bueno, al tener continuidad, eso le permitió, y ser gratuita, llegar, digamos, de mano en mano a muchísima gente y tener una tirada que para aquel momento era importante, porque empezó siendo 1.000 ejemplares por edición, y a partir del número 8 ya eran 3.000, y así fue hasta el final. Esos 3.000 ejemplares se distribuían todos, o sea que llegaban a bastantes personas, y también había un efecto multiplicador por parte de docentes, de gente que la compartía a su vez con otras personas. Hay anécdotas muy interesantes que me han contado de lectores de gente que hacía cirujeo y que se juntaba a leerles a sus compañeros, sus amigos, digamos, otros trabajadores también del reciclaje, la revista. O sea, hubo, digamos, una diversidad de público enorme también por eso. O sea, la podía leer desde un docente universitario, un chico de secundaria, un laburante del campo que te imagines, del ámbito que te imagines. Y bueno, y todos por ahí parece que encontraban algo que les atraía, que les hablaba, que los interpelaba de alguna manera. Así que por eso fue, creo, una relación muy intensa. Es decir, había mucha correspondencia, había mucha colaboración también, gente que enviaba textos para publicar o para que opináramos o lo que fuere. Y la verdad que sí, fue una experiencia muy, muy rica en ese sentido, un aprendizaje enorme también. Bueno, yo voy a aprovechar la pregunta que hacían recién por el chat sobre, aunque Martina la contestó ya en el chat, ¿no? Si no hay alguna forma de digitalizarlo, era la pregunta que Martina contestó, que a futuro se podría ver, para engancharlo con esta cuestión de cómo están llevando, bueno, estos tiempos de cuarentena, de pandemia, como le quieran llamar, este cambio de las formas de circulación, digamos, no solo de las publicaciones, sino de las propias personas. Si pudieron adecuar lo que venían haciendo a estos tiempos, estos formatos, si están esperando la finalización o un cambio en lo que está pasando. ¿Cómo están, digamos, resistiendo de alguna manera desde lo cultural a estas cuestiones? O si lo están haciendo, tampoco es una obligación, ¿no? Mira, en nuestro caso nunca paramos, ¿cómo decirlo?, el proceso de producción. Siempre, Kevin se presenta en 2 formatos, el físico y el digital. Como vos decías, en estos tiempos el digital fue mucho más fácil, o tuvimos mucho más tiempo para buscar o darle más espacio, pero en nuestro criterio, seguir haciendo la revista física era más importante, porque si no era como algo que quedaba ahí parado y queríamos seguir dándole empuje a la revista. En el caso de Mientras Tanto, nació como una publicación digital, porque la idea era no tener auspicios y, digamos, y ser gratuita, como fue siempre el Arca del Sur. Pero a diferencia de aquella experiencia, no depender de los auspicios, aprovechar al máximo el espacio para difundir lo que nos parece interesante. Lo hablo en plural porque el proyecto lo vengo, digamos, la considero parte del proyecto a la escritora Mónica Russomano, ¿no?
más allá de que haya un texto de ella siempre en la publicación, para mí es, bueno, una de las razones de poder de querer hacerla, es poder también de alguna manera generar un canal de difusión de lo que ella escribe. Obviamente hay otros autores también. Y bueno, siempre se planteó como algo digital, pero vamos, al ser un formato A4, imprimible por cualquiera que lo desee. Es un PDF que se puede imprimir en cualquier impresora, si alguien desea tenerlo en papel. De hecho, yo a su vez me lo suelo imprimir en papel y bueno, y al que puedo, son impresiones hechas en casa, ¿verdad? Se lo regalo en papel porque si, digamos, no deja de gustarme tener la publicación en papel. Tiene otra magia, otro vínculo, pero la opción en el caso de mientras tanto ha sido llegar a través del PDF vía WhatsApp para descargar en Facebook o vía correo electrónico, bueno, como sea, como pinte, pero llegar a mucha gente que pueda aprovecharlo más allá de la distancia, ¿no? Y sin costo, sin el costo que implica el papel de por medio. Claro, en nuestro caso es como un poco al revés de lo que plantea Alejandro, ¿no? O sea, es como que nosotros siempre fuimos del papel y bueno, qué sé yo, en la parte de texto lingüístico estamos bastante quedados, pero lo que nos permitió esto de la virtualidad es un poco articular con otras personas, gente del BIRRI que hace producciones audiovisuales y pensar de videopoemas. Y bueno, estuvimos un poco pensando eso es lo que nos permitió este contexto, digamos, como, bueno, explorar otros lenguajes. Pero bueno, nos sigue costando la parte digital, es como que esto del papel, no sé, yo compro revistas digitales y es como que nada, extraño sentarme a tomar mate y, o sea, leer como el papel y que nadie me moleste en la computadora porque siempre te entra un WhatsApp o algo así que voy a decir, o sea, como que el papel te da esa desconexión que por ahí lo digital es más difícil de lograr, digamos. Me parece a mí desde mi punto de vista, ¿no? Bien, sí, es bastante, el papel tiene su seducción también, ¿no? Sí. Bueno, también me gustaría saber, aunque ya un poquito han comentado, pero ¿cómo seleccionan el material que reciben? ¿Con qué criterios? ¿Qué es lo que les interesa lograr en su función de seleccionadores, digamos? En los casos en que exista esa función, ¿no? Bueno, comento lo que tiene que ver con la experiencia en la que estuve en el Arca del Sur. La idea fue, en el Arca del Sur y en cualquier otra publicación en la que estuve, la idea fue siempre tener una independencia editorial absoluta, es decir, no publicar por compromiso, por amiguismo, como se suele decir, porque la experiencia que tenía yo como lector, que digamos, básicamente empecé y continué siendo eso, más que nada, un lector bastante curioso, atento y consecuente en ese sentido, buscar que la publicación, digamos, reuniera textos de calidad entendida desde la subjetividad propia de mi propia, digamos, propia de mi situación, de mis conocimientos, de mi manera de ver la literatura. Buscando eso, buscando textos que a mí no me parecieran importantes o necesarios o bueno, que estaba bueno compartir. Básicamente eso, por eso la publicación no pasaba tanto por la autopublicación, sino por el dar espacio a otras voces que generalmente no encontraban muchos canales de difusión. Así que esa fue la idea, un poco la motivación, eso, dar lugar a voces que plantearan una mirada crítica, una mirada alternativa, diferente a lo que la corriente principal estaba marcando en aquel momento, ¿no? Y los años posteriores. No sé si alguien más quiere comentar sobre esto.
sobre la forma en que seleccionan el material o el material se autoselecciona por ahí en algunos casos. Gonza, acá hay una pregunta Perdón, en el chat. Sí, David. Bueno, nosotros que nuestra experiencia, por ejemplo, no tenemos un criterio de selección. Generalmente damos un espacio y hacemos una convocatoria en el cual las personas nos mandan su material. Como la revista tiene 20 páginas, sí tenemos una cuestión de espacio que alguien puede mandar, que son 2 hojas en tamaño A5. Nosotros lo mantenemos así porque a veces yo pienso en lo que decía Alejandro, del que lee la revista y el que la hace. A mí me gusta más pensar en el hecho de que ya no es mi revista, sino que alguien más puede apropiarse de ella y qué le gustaría a esa persona, más que lo que me gustaría que se publique. Por eso nuestro criterio siempre es tan amplio y tratamos de meter escritos de cualquier índole, ya sea algún ensayo, alguna entrevista, incluso hay lista de música que nosotros indexamos un código QR para que la gente la pueda escanear. Sí, bueno, en nuestro caso, como es de poesía, bueno, como nuestra editorial un poco apunta a la poesía, digamos, nos centramos en eso y, bueno, porque es lo que nos gusta, básicamente, pero también lo que por ahí está bueno del proyecto Enramada es que, bueno, una persona, como que confiamos mucho en el autor, digamos, que publicamos, en que él o ella, digamos, elija quién va a ser seleccionado para el próximo fanzine. Y bueno, o sea, nos gusta esa metodología porque así conocemos, digamos, otras personas que escriben poesía que capaz que de otra forma no la conocerían. Te hago una pregunta que me surgió de esto que contás, Martina. ¿Y ustedes eligen qué textos publicar de esa persona, más allá que la persona les venga por sugerencia? Sí, eso sí, es una muy buena pregunta. Porque, bueno, también está la cuestión de la extensión, o sea, no podemos hacer un libro de 80 páginas porque es un fanzine, o sea, qué sé yo, a lo sumo son 2 poemas largos y 4 cortos, algo así era lo que estábamos seleccionando, o sea, bastante chiquito el fanzine. Y bueno, como que la selección tiene que ver más que nada con eso, con la extensión. Pero al mismo tiempo como que nos gustan que los poemas que estén en el fanzine sean como potentes, como que sea una dosis ahí concentrada, digamos, de lo que sea, digamos, pero que sea algo potente, concentrado, eso. Bueno, me gustaría hacerles otra preguntita sobre la selección antes de pasar a la pregunta de la libre. ¿Hay algún material del que se sientan sientan especial alegría, orgullo o que lo sientan especial por algún motivo de lo que han publicado que les haga decir qué bueno haber publicado esto? Bueno, te puedo contar un par de cosas de lo que, por ejemplo, de la época del Arca del Sur. Digamos, una de las cosas que... Hay muchos textos de los cuales, digamos, me siento orgulloso de haber sido parte de la decisión de publicarlos. Y especialmente, por ejemplo, el poemario Por encima de los techos del poeta santafesino Roberto Malatesta, que salió, que luego fue obviamente editado en libros, tanto en la editorial Leviatán de Buenos Aires como luego en Ediciones UNL. Fue un poemario que él escribió en la terraza de su casa inundada, bueno, en el 2003 y tenía, bueno, toda la emoción de haber estado en contacto con esa situación tan terrible y que ello haya también de alguna manera generado un poemario de ese nivel, ¿no?
lo que es la poesía de Roberto Malatesta. Bueno, creo que muchos la conocen, pero ese poemario, mientras tanto, tiene una potencia particular. Y esa, por ejemplo, es una de las cosas que más me gusta haber publicado, así como muchos otros textos, testimonios de lo que fue la inundación del 2003. Y también, bueno, a muchos poetas y autores que no eran conocidos, y en el caso, por ejemplo, de Mónica Russomano, que la conocimos primero siendo lectora de la publicación, y descubrimos que, bueno, que y ella prácticamente inédita, bueno, nos pareció re importante también que la Arca del Sur fuera un vehículo para dar a conocer autores como ella, por ejemplo. Eso, cualquier texto de ella, pero en el caso de ella es uno más entre tantos también, ¿no? O sea, hay muchos autores que encontraron que pudimos dar a conocer gracias bueno, al tener el criterio de tratar de publicar las cosas que nos gustaría ver, no por el contenido en sí, sino por la calidad con la que están hechas. Martina, David, no sé si quieren contar algo que les ponga, que les dé alegría u orgullo. Sí, yo estaba pensando un poco en cómo arrancó el fanzine y, bueno, el primer fanzine, que son los textos de Victoria Rittiner y las ilustraciones de Celeste Catalano. Bueno, ese a mí personalmente me gusta mucho por el diálogo que hay entre la ilustración y el texto, digamos. Eso, no sé, es como que es algo que marca un poco, me parece, nuestra línea editorial, que es como esa búsqueda de diálogo entre el texto, la imagen, lo visual. Es como que, no sé, nos interesa ir por ese lado, capaz que porque, no sé, tenemos amigas, amigos que son de ese palo, y bueno, ese fanzine, el primero de Enramada, me gusta, me parece que está muy bueno. En nuestro caso, no sé si decía el mejor fanzine, pero el que hizo o en el que hicimos algo diferente fue nuestra primera edición especial. Todos los fanzines tienen una temática variada, pero ese fue sobre un tema en particular en el cual un grupo de madres jóvenes relató mitos sobre la maternidad. Enfocarse solamente en un tema fue algo bastante divertido y cambió mucho el ritmo, nos dio muchas ideas. Incluso personalmente a mí me gustó tanto que este año tratamos de repetirlo y sacar tres ediciones especiales. Bueno, ahora sí le transmito la pregunta de la Libre. Pregunta acá, ¿cómo es el laburo colectivo para armar, diseñar y armar el fanzine? ¿Cómo se organizan? Supongo que armar dos veces se refiere a primero armar el contenido y después armarlo físicamente, ¿no? Me imagino que por eso no es una repetición gratuita, sino que se refiere a los dos sentidos. ¿Cómo hacen con el tema del diseño y el armado en los casos en que corresponde, ¿no? Bueno, en nuestro caso, lo que es el fanzine, ¿no es cierto? Bueno, está la artista plástica, digamos, que piensa la tapa, algunas ilustraciones que van adentro a partir de los textos que seleccionamos, de la poeta o el poeta. Y bueno, es como más un laburo en conjunto entre ellos en principio. Después, bueno, Gonza Vega es el diseñador de nuestro fanzine.
o sea, de facilitar el diseñador de la editorial, es el que se encarga de diseñar todo eso, y bueno, como que él después es el que materializa eso, ¿no es cierto?, en la compu para después imprimirlo, y bueno, la Sofi Storani y yo somos los que nos encargamos de los textos. Más que nada leemos, pensamos, qué sé yo, algún concepto también por el cual puede ir también la parte de la ilustración, pero estamos como medio organizados ya, o sea, tenemos tareas divididas, aunque también después al final siempre discutimos todo entre los tres, o sea, el Gonza, la Sofi y yo, que somos los de la editorial, digamos, o sea, nosotros definimos, por así decir, al mismo tiempo que dialogamos con la ilustradora y quien escribe. No sé si alguien más quiere contar un poquito sobre el armado, el proceso de creación. Bueno, en el caso del mientras tanto, la experiencia actual, el proceso es intercambiarnos textos, ahora, bueno, vía WhatsApp sobre todo, o mail, con Mónica Russomano, que es la otra, digamos, realizadora de la publicación. En realidad ella está más abocada a la búsqueda de los textos en sí, y también de otro aspecto importante de la publicación es la foto de portada, que tratamos de que sean todas fotos originales y de fotógrafos, ya sea profesionales o aficionados locales, ¿no? Más allá de que la localía no es un requisito para ser publicado, nunca lo fue, ni en el Arca del Sur, ni en ninguna otra de las publicaciones en las que estuve, pero bueno, nos interesa también difundir lo que, digamos, a través de las portadas, buenas fotos y, si es posible, de autores locales. No necesariamente hay una relación directa entre la foto de portada y los textos del contenido, ni tampoco hay un hilo conductor tan visible entre los textos que conforman el contenido, como si lo había varios ejes temáticos en la etapa de los 171 números del Arca del Sur, sobre todo en los últimos años del Arca del Sur había un hilo conductor, había como 5 temas que se reiteraban, digamos, en cuanto al eje que atravesaba los textos, ya sean poemas, textos de narrativa, textos digamos, pequeños ensayos, o digamos, frases, o pues, digamos, textos breves, o reseñas de libros, de discos. No así ahora en el mientras tanto, ¿no? En el mientras tanto, la selección pasa más por un tono digamos, anímico, si se quiere, de lo que digamos, para cada edición, pero no está tan definido, ni no es algo pautado. Es una búsqueda que la vamos viendo edición número a número con Mónica. Así que en ese sentido el plan es bastante abierto. Ahí en el chat te están preguntando, Ale, si cualquiera puede participar de las fotografías de portada, si alguien las envía y ustedes seleccionan a partir de eso, o funciona de otra manera. Sí, nosotros lanzamos, ahora tendríamos que reiterarla, ¿no? Porque esas convocatorias se pierden en la saturación de data que hay en las redes. La convocatoria para los que quieran enviar las fotografías para la portada, para considerarla como foto de portada, porque obviamente no tomamos el compromiso de publicar, siempre fue así, lo que decía el criterio de independencia editorial pasaba por ahí, ¿no? No estar obligado por el solo hecho de recibir un texto o una imagen a publicarlo sí o sí. Ni tampoco opinar sobre eso, no hacemos crítica literaria de lo que se recibe. Sí elegimos, en función de los criterios con los que nos manejamos, incluirla o no, y el momento de incluirla a la publicación, a la fotografía o al texto que sea. Así que la convocatoria es permanente porque es una publicación que sigue activa y siempre es bueno, está bueno tener opciones, siempre poder tener material disponible para números futuros y bueno, nos pueden enviar, claro, tiene que tener ciertas características técnicas la foto, ¿no?
puede ser color o blanco y negro, pero tiene que tener un formato vertical con cierta relación de proporcionalidad entre el ancho y el alto para que no quede deformada en la tapa. Y bueno, básicamente tener una buena resolución. Así que la convocatoria, como te decía, sigue abierta. Y en todo sentido, tanto para los textos como para las fotografías de tapa. Bien, no sé si David, ¿querés comentarnos algo sobre el armado, el proceso que siguen para armarlo? ¿Entre quiénes? Sí, mira, nosotros en Kevin somos 2 personas, por ende tratamos de que el trabajo sea lo más distribuido posible. Las tapas, digamos, las hacemos nosotros y es como el momento que jugamos a ser ilustradores. Siempre son muy variadas y responden a ideas que tenemos, cosas que vemos. Nunca hay algo como establecido o buscamos reflejar alguna cosa. Después el armado generalmente o la enmaquetación me encargo yo porque es algo que tengo bastante experiencia y una de las cosas que me gusta hacer de la revista. Nosotros usamos Microsoft Office para armarlo y porque ya nos permite transformarlo en PDF de manera más fácil. Bueno, y ya como para ir dándole un cierre, a mí me gustaría saber qué le recomendarían a alguien que quiere empezar a hacer su fanzine o su publicación. ¿Qué consejos podrían dar desde su experiencia, ¿no? Por ahí no, yo sé que ustedes no son personas que se sitúen en un lugar de superioridad para nada, pero sí que tienen un recorrido y que por ahí desde ese lugar, ¿qué le recomendarían a alguien que tiene esta inquietud de querer hacer llegar lo que está haciendo a otras personas y por ahí está considerando la publicación independiente como una vía? Bueno, no soy de dar consejos, y menos si no me los piden, pero en realidad la idea que tiene que haber de fondo, creo, es la motivación de querer llegar a otras personas con algún texto, con alguna imagen, con algo que comunicar. Fundamentalmente algo que uno sienta profundamente que estaría bueno compartirlo con otro. Por la razón que sea, pero fundamentalmente por esa necesidad de comunicarnos que tenemos los seres humanos, ¿no? De comunicarnos con otro, de generar vínculos, de que haya un ida y vuelta en el que aprendés siempre del contacto con el otro, y cuanto más diverso el otro, mejor aún. Así que básicamente es eso, la motivación, la necesidad de querer compartir material literario o fotográfico con otras personas. Creo que eso es suficiente, porque lo demás se va aprendiendo en el camino. Si uno tiene esa convicción intensa, lo demás se aprende, todo se aprende, y aparte hoy hay muchos más, muchos más recursos tecnológicos para poder hacerlo. Y la cantidad de ejemplos, de la diversidad de ejemplos y experiencias da un poco la pauta de que es así, ¿no? Así que yo apuntaría sobre todo eso, a tener la convicción de querer compartir algo, de comunicar algo a través de un medio que está pensado que llegue a una diversidad, no mensurable en principio de personas. David, Martina, yo sé que, bueno, ustedes, para los que no lo conocen, son personas que por ahí no están haciendo alarde de nada nunca, entonces por ahí quizás los sitúa en una situación de cierta incomodidad esto, pero la verdad es que yo sí los considero personas que pueden acompañar a alguien que recién se inicia y estaría bueno escuchar esto. Mira,
me pasa algo gracioso con esto. Siempre con esto del fanzine empecé a conocer mucha gente. En realidad siempre he estado en contacto conociendo gente que hace libros, vos, Nadia. Incluso ahora que estamos hablando, yo te diría, Alejandro, que nuestro fanzine existe gracias a que yo leía los libritos del Arca del Sur. Me sentaba en las veredas de los kioscos a tomar cerveza y leerlo, y me encantaba. Siempre era como, flasheaba, wow, quería tenerlos todos. Nunca me pasó, supe tener como, no sé, creo que 15 libritos de esos. Entonces, más que nada yo le diría a alguien, primero, que lo haga, que agarre y se ponga a hacerlo. Y segundo, que no tenga miedo de interactuar. A mí, por ejemplo, cuando me preguntan sobre qué usamos para editar, o yo siempre, incluso te recomiendo a vos, Gonzalo, no, tenés que hablar con Gonzalo Geller, él sabe un montón, es un buen tipo, te va a tirar un montón de ideas, y es eso, la comunicación con el otro. Andá y preguntá a la gente que hace esos libros, ¿y vos cómo hiciste? Eso te lleva, como decía Alejandro, a un montón de cosas, en un ida y vuelta, y cuando te diste cuenta, ya sacaste tu primer libro, o tu primer fanzine, o tu autopublicación. Pero el primer paso es ir y hacerlo. Si no, siempre vas a estar pensando en qué debo hacer o qué no debo hacer. Por lo menos en mi caso funcionó así, digamos, probar primero y después ir trabajando por el camino, corrigiendo cosas, preguntándole a la gente y otras cuestiones. Bueno, Martí, ¿querés agregar algo? No, coincido con lo que dijeron los chicos, y bueno, también el Arca del Sur para mí también fue como, no sé, como que te marca. No, pero como que en Santa Fe el Arca del Sur, no sé, era el primer... Sí, fue como el primer fanzine que conocí, digo. No, pienso que a lo que dijeron ya para sumar, no, que está bueno como ese espacio de creación, aunque no sea la gran cosa, digamos, que sepamos que, qué sé yo, que el alcance puede ser reducido. No sé por qué a mí me hace bien personalmente, como que, no sé, algo que me hace bien y que está bueno, no sé, poder pensar cosas más allá de lo que exige la vida cotidiana de trabajar y pagar y qué sé yo, y todo eso, digamos, como que está bueno juntarse a flashear y a pensar cosas más allá de lo que nos pide el sistema, digamos, es como eso, digamos, un poco de libertad un rato, digamos, y nada, eso. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan compartido con nosotros este rato, enriqueciendo con su experiencia. Le agradezco a la gente que se sumó al área de cultura por haberlo hecho posible directamente a esto. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta para cerrar, o ya nos vamos despidiendo. Aprovechen que están acá. A mí simplemente me gustaría, digamos, antes de terminar, seguro, agradecerte a vos, Gonza, por tenernos en cuenta a todas estas experiencias, a la gente de Sauce Viejo, que no la conozco, del área de cultura, pero que me parece que está buenísimo que le den espacio a este tipo de conversatorios. Creo que está muy bueno eso, y que te hayan tenido en cuenta también a vos para organizarlo, me parece excelente. Está bueno que los gobiernos locales vayan reconociendo a la gente talentosa y laburadora de la cultura que tienen cerca, ¿no? Que no vayan a buscar, digamos, soluciones fuera de lo que hay ahí, que hay muchísimo y muy valioso. Así que eso me gustaría decirlo una y mil veces, porque, bueno, está bueno poder compartir estas experiencias que a todos nos hacen aprender algo. Bueno, muchas gracias, Ale. No sé si alguien más, si desde el área de cultura alguien quiere decir algo, y si no, bueno, nos despedimos y bueno, y muchas gracias nuevamente.
Y disculpen, por favor, por mi demora, que estuve tratando de que me pudieran ver, pero bueno, compu prestada y esas cosas, y bueno, se me hizo muy difícil. Disculpen que los dejé pagando al principio. Sí, me chivas. O sea, sería bueno que contés así rapidito tu experiencia, que no la contaste. Bueno, no, a mí la verdad que me interesaba que escucharan otras voces, digamos. Yo hago edición de libritos en pequeño formato, un formato robado del Arca, y de las revistitas que venían con los muñequitos de He-Man. No, un formato chiquitito que es el que se puede abrochar, digamos, caseramente. Y de lo que por ahí no se habló, pero yo sé que los chicos hacen algo así, es que yo hago cosas en publicaciones en tiradas pequeñas. Entonces el tema de hacer tiradas pequeñas, de a 12 las hago, permite no tener que hacer un gran desembolso y poder moverse en una escala chiquita que permite que enseguida se vende, se recupera y ya empieza a circular eso. Y bueno, y eso es lo que permitió llegar a los 150 títulos más o menos que tenemos hoy en día. Y también, a similitud de las experiencias que contaron acá, con un énfasis puesto en la producción de la región, digamos. Que ahora, bueno, estamos viendo qué pasa acá en Sauce, estoy recién conociendo, digamos, porque bueno, en los pueblos es un poco más difícil tener centralizado por ahí qué está pasando, quién escribe, quién no. Pero bueno, estamos ahí conociendo por ahora, moviéndonos sobre todo con la región, con Santa Fe y zona de influencia, ¿no? Gente de Santo Tomé, de Santa Fe, y después del resto del país también. Y bueno, y a partir de ahí empezó a circular la gota y a distribuirse muy a pulmón en ferias de distintos lugares y en eventos que por ahí no son ferias, pero que permiten feriar. Así que bueno, salvo el Arca del Sur, tampoco ha estado en muchas librerías, porque bueno, no es el fuerte, no es el lugar de ventas para lo que hacemos nosotros. Y bueno, eso es, estoy con una editorial independiente que hoy en día está radicada en Sauce Viejo, hace unos 9 años que todos los libritos se arman acá y se piensan desde acá. Así que bueno, muchísimas gracias por la buena compañía. Bueno, yo quería agradecer desde el área de Cultura y Derechos Humanos. Gonza, gracias por ayudarnos a organizar este conversatorio que fue muy, muy rico y muy interesante. Gracias a todos los que participaron y compartieron la experiencia con nosotros. Les cuento que nosotros desde el área tenemos una biblioteca con punto en la oficina de cultura y también hay biblioteca ambulante que vamos por los barrios. Así que si quieren que nosotros tengamos el material de ustedes en nuestra biblioteca, después nos comunicamos por privado, les dejamos el correo y el WhatsApp para que se puedan comunicar. Así que bueno, muchas gracias. Decirles de nuevo que este material queda grabado y lo vamos a etiquetar para que los que no pudieron participar sepan de estas editoriales. Les agradezco mucho y bueno, buenas noches.